Buenas noches, amados hermanos. Quería compartir con ustedes una pequeña meditación basada en la palabra de Dios. Quiero que leamos Jeremías en el capítulo 18, versículos del 11 al 12. Dice: Ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo: Así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues, cada uno de su mal camino, y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán: es en vano, porque vamos a seguir en nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Vemos aquí cómo el Señor anuncia el juicio sobre el pueblo de Israel por causa del pecado. Dios no deja el pecado sin consecuencia. Contra vosotros, dice el texto, el pecado siempre nos ubica contra Dios. El llamado que hace el texto al pueblo de Israel es al arrepentimiento. Dice: volveos de sus malos caminos. En estos tiempos donde nosotros debemos meditar sobre la acción de Dios, sobre la justicia divina, preocupa mucho que muchas personas pretenden suavizar la situación de lo que está pasando, tratando de dar un mensaje de aliento superficial y tratando de alguna forma de explicar lo que está sucediendo, excluyendo a Dios o sin que no se le atribuya ningún tipo de responsabilidad al Señor. Pero nosotros vemos que el profeta Jeremías claramente dice: Dios está preparando un juicio sobre vosotros, está preparando una calamidad. Y el llamado del profeta es al arrepentimiento. En estos momentos nosotros debemos hacer un examen de nuestra vida, de lo que está sucediendo en estos momentos, para arrepentirnos de todo lo que nosotros estamos viviendo y haciendo como sociedad. Alejarnos de los malos caminos es el llamado que hace el profeta. Alejarnos de los malos caminos es el llamado que nos hace Dios. Pero aquí vemos un pueblo tan endurecido que rechaza conscientemente ese llamado de arrepentimiento y que responde: mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir en nuestros propios planes. Dios le dice al profeta: ve y diles que preparo una calamidad contra ellos, pero también tienes que saber que ellos te van a responder: es en vano, vamos a seguir en nuestros propios caminos. Para nosotros reflexionar en este punto es importante. La fidelidad de la iglesia a la ley, a los profetas, al mensaje que la iglesia debe dar en estos momentos es crucial. Porque, como hemos visto, nuestra sociedad vive en una época de sentimentalismo donde todo el mundo teme ofender con sus palabras a las otras personas. Pero Dios claramente está llamando a la iglesia en este momento a que levante la voz, un mensaje profético, y diga: volveos de vuestros malos caminos. Señalar las cosas que reiteradamente las personas están haciendo contra la voluntad de Dios y que desatan el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Y aquí hacemos otra reflexión. Muchas personas están saliendo también en esta situación a culpar a Dios y a trasladar su responsabilidad a Dios. Pero el mensaje de los profetas es interesante porque dice que conscientemente las personas responden: no nos vamos a volver de nuestros malos caminos, vamos a seguir haciendo esto. Y es interesante que dice: es en vano, le responden ellos al profeta, porque vamos a seguir nuestros propios planes. Y esa es lo que refleja nuestra sociedad actual. Frente a todo lo que está sucediendo está el llamado de Dios, el llamado profético de Dios. Pero la respuesta es de un orgullo sin sentido que dice: es en vano todo lo que me digas. No te voy a escuchar, no voy a ni siquiera considerar que esto es una disciplina del Señor, ni que esto debe hacerme pensar en mi conciencia sobre los efectos de la forma como estoy viviendo. La respuesta es: voy a seguir con mis planes. Ya tomé mis propias decisiones, no voy a tener en cuenta la voluntad de Dios ni la ley de Dios, a pesar de la advertencia de calamidad
el hombre actúa con insensatez. Ahora, ¿qué debemos hacer? Note algo, en esa misma negativa, en el versículo 18 de Jeremías dice: entonces dijeron, venid y urdamos planes contra Jeremías. No solamente rechazaron la palabra de Dios por medio de su profeta, sino que además actuaron conscientemente para silenciar la voz de aquel que les estaba llamando al arrepentimiento, cosa que también vemos en nuestra sociedad hoy. Pero ahí viene la responsabilidad de nosotros como iglesia. No podemos transigir, quedarnos callados con el objetivo de no incomodar o para que simplemente las personas no sientan que los estamos atacando. La mejor manera como la iglesia puede actuar como una voz profética es decir aquellas cosas a pesar de que incomoden. Pero es interesante que ese texto también dice: ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Y así debe ser la iglesia. Debe volver a que la persona escuche la ley de Dios, la voluntad de Dios, y se confronte con su pecado. Y eso es lo único que puede hacer que una persona se vuelva a la sabiduría divina, a los proverbios de Dios y a reconocer la sabiduría de Dios, y escuche la voz del profeta, en este caso la voz profética de Dios que está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Eso es lo que quería compartir, hermanos, para reflexionar sobre cómo este mundo está ignorando la voz de Dios que le llama al arrepentimiento por medio de todas estas situaciones, pero sobre todo nuestra responsabilidad como iglesias de levantar y ser una voz sabia, profética y que anuncie la ley de Dios. Así que, hermanos, meditemos en esto.